Bien, en este cuarto video vamos a meternos con uno difícil, que es la dominancia de rodilla. La dominancia de rodilla, en este caso, está representado en gran parte, no totalmente, pero por el squat, ¿sí? Si bien el squat también tiene cadera, inferimos entre todos que tiene en gran parte dominancia de rodilla, por eso lo incluimos en esta dominancia con todo el grupo de ejercicios de kettlebell, que van a ser todas las variantes de sentadilla que se puedan hacer con kettlebell, los cosacos, el bump, el jerk, el push press. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la dominancia de rodilla en kettlebell coordina mucho y va mucho de la mano con la dominancia del empuje de miembros superiores. A tal punto que tenemos muchos ejercicios que comparten este patrón. Lo que es algo bueno porque en tus entrenamientos, con un push press, con un thruster, con un jerk, vas a poder estar integrando dos patrones al mismo tiempo. La sentadilla del kettlebell es un poco más compleja porque por lo general la carga o la tenés por delante o la tenés por encima de la cabeza. Entonces es una sentadilla que es muy dominante de rodilla porque yo no puedo hacer este tipo de cosas porque la carga se me iría para adelante. Con esto no estoy diciendo que esté mal, con esto lo que quiero decir es que en kettlebell necesitamos efectivamente estar con el tronco lo más perpendicular posible al suelo. O sea, en la posición que vos me ves ahora, acá con el tronco, es prácticamente la posición que me voy a encontrar acá, no pudiendo hacer este tipo de adaptaciones que por ahí son más proclives a hacer en levantamiento, con la barra un poquito más baja o con la barra por encima o por detrás de los hombros. Entonces, la sentadilla de kettlebell va a exigir esta verticalidad, porque la carga la tengo acá o la carga la tengo por encima de la cabeza. Lo que le infiere una dificultad agregada, sobre todo en términos de movilidad de los hombros, movilidad de la zona torácica y movilidad de todo el cuerpo y estabilidad. Lo que hace una de las sentadillas más complejas porque justamente se requiere muchísima estabilidad y movilidad de todos lados. La propuesta de las sentadillas hay millones, con los pies paralelos, con los pies más abiertos, más inclinados, menos inclinados. Todo esto siempre va a depender de dónde esté la carga y, muy importante, la forma de la persona, el formato, la estructura del alumno o de la persona que lo está haciendo. Por eso yo te recomiendo, los pies pueden ir paralelos, pueden ir abiertos hasta 15, 20, 30 grados tranquilamente, es totalmente aceptable, va a depender de la forma de la cadera y pueden ir un poco más cerrado o un poco más abierto. ¿Cómo sé cuál es mi postura? Tenés muchos test rápidos. Como todos los test rápidos no son 100% efectivos, por así decirlo, pero te dan una pauta rápida de cuál más o menos sería tu colocación. Una es el test de Dan John de los 3 saltos. Realizar los 3 saltos en el lugar e ir a chequear la colocación de los pies. Parecería ser que mis pies en esta colocación, con este ancho y con este nivel de rotación, son óptimos para producir fuerza, como la del salto. Otro test, que es el que hace Stuart McGill, es el test de rock back, es en el que yo voy a replicar la forma de la sentadilla en el suelo. Lo voy a replicar en posición horizontal. Entonces, desde esta posición, si yo tengo menos apertura, voy a chequear si puedo llegar con la cola hacia los talones sin que se modifique la zona lumbar. Bueno, fíjense que se modifica mucho, porque quizás esta no sea la colocación óptima para mí. ¿Qué tal si abro un poco más las rodillas? Si roto las caderas un poquito hacia afuera, mantengo la curva de la zona lumbar y chequeo si puedo ir para atrás. Bueno, parecería ser que esta colocación es óptima para que yo no haga compensaciones con la columna. Ese test también te sirve para determinar si la limitación en la persona es de estabilidad o es que hay algún tejido que no lo deja llegar hacia la postura. Si yo me pongo en esa postura y todo lo que hago modifica la postura de la columna, probablemente haya un acortamiento, porque estoy haciendo la postura sin el desafío de la estabilidad que me exige la gravedad. Estoy en una posición horizontal.
Entonces de esa manera podés empezar a descartar problemas dentro de la sentadilla. Requerimientos para kettlebell serían poder hacer la sentadilla en la posición overhead con un ancho de hombros mínimo, porque es la posición en la que va a estar las pesas. Entonces yo puedo tomar como exigencia esto, elevarme, puedo tener una exigencia mucho más difícil, no específica para el kettlebell, pero al menos para determinar si mis niveles de movilidad son óptimos para hacer esta sentadilla con carga por encima de la cabeza. Una vez establecido y solucionado todos estos temas de movilidad y estabilidad, que son los más difíciles de lograr, en verdad, por eso te recomiendo que puedas trabajar, por ejemplo, varias de las sentadillas que vamos a ver ahora que no exigen estas posturas tan exigentes.